con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Dios les bendiga grandemente. Una vez más nos encontramos estudiando el leccionario El Discípulo. Esta vez la última lección de esta unidad tercera, el reino eterno de Dios. Esta lección tiene como título El poder de la cruz. Y esta es su hermana Sandra Torres en Con la palabra en el corazón, compartiendo con ustedes las verdades bíblicas para el engrandecimiento espiritual de sus vidas. El texto bíblico que vamos a utilizar se encuentra en Primera de Corintios, para los que no tienen el libro. Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 20 al 28. Y el texto para aprender de memoria en Primera de Corintios 15, 28. Dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Palabra del Señor que fue leída. Le damos gracias a Dios por su palabra. Se encuentra el texto bíblico, como les dije, en Primera de Corintios 15, los versos del 20 al 28, y los objetivos son los siguientes. Reconocer la resurrección de Cristo como el punto originario para la resurrección de los creyentes fieles. Considerar la intervención del apóstol Pablo con los corintios tal como interviene con la iglesia, con los no creyentes en la actualidad. Y afirmar nuestros valores cristianos y de base bíblica. En el vocabulario aparece un término y es resurrección. Del latín resurrectio, que significa levantar de nuevo, regresar a la vida después de haber muerto. Se refiere principalmente a la resurrección de Cristo, el evento central de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es la garantía de que quienes creen en Él también resucitarán. La base bíblica es Juan 11, 25. Algo que debe también pensarse con mucha seriedad es el hecho de que la resurrección no será exclusivamente para los creyentes. Se encuentra la base bíblica en Daniel 12:2 y en Juan 5 del 28 al 29. Pasamos ahora directamente a la Biblia en 1 Corintios 15, 20 al 28. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la versión Reina Valera revisada. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que
sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y vemos en esta lección que vamos a estudiar la resurrección personal y corporal en la que todos los cristianos debemos creer. Es fundamental para nuestra fe bíblica. Aunque una de las tradiciones teológicas judías rechazaba ese concepto, el mismo se enseña en el Antiguo Testamento, en Jonás 2:6 y en Isaías 26:19. Sin embargo, Jesús firmó la resurrección en sus enseñanzas, y el mejor momento para mostrar su poder fue la muerte. Nos parece verlo en la casa de Jairo, donde devolvió la vida a su hija, y también en la tumba de Lázaro, donde celebró una lección de la restauración de la vida terrenal. Queda claro que cuando Cristo vuelva, los muertos que creyeron tendrán cuerpos incorruptibles y serán transformados los cuerpos de los que están vivos. Corinto era una ciudad griega y en efecto, los griegos no creían en la resurrección de los muertos. La mayoría de sus filósofos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y recibirían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud. Esta actitud escéptica invadió de alguna manera la iglesia y Pablo se propuso enfrentarla de forma directa. La verdad de la resurrección tenía implicaciones, tanto doctrinales y prácticas para la vida, que eran demasiado importantes para ser ignoradas. En el capítulo de estudio, Pablo se dedica a responder sobre el tema que veremos a continuación. Pablo, ya viendo, ¿verdad?, directamente el verso 20 al 28, Pablo recuerda a los creyentes el evangelio que les predicó y que ellos creyeron. Asimismo, explora las consecuencias de las creencias de algunos cristianos de Corinto que sostenían que el cuerpo no resucita. Lo primero es para el Señor, y esto lo vemos claramente en el verso 20, y con esa frase nos criamos. Con esa frase mi abuela, mi mamá se mantuvo siempre. Lo primero es para el Señor, y qué gozo y qué alegría cuando lo podemos hacer sin ningún temor y con toda la alegría y el gozo del corazón. ¿Con qué se compara las primicias? ¿Con qué se hace el paralelismo? Ese paralelismo entre las primicias de los que durmieron se compara con Levítico. En Levítico 23, del 9 al 14, dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a su favor. Ese mismo día deberá sacrificar un cordero de un año sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Esta era una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Hicimos esa lectura de la Nueva Traducción Viviente. Y vemos que en Cristo, en ese verso 20, en Cristo se rompió la condena que ellos tenían en su mente respecto a que todos cargan el pecado de Adán.
Cristo es único como primicia, porque murió, resucitó y vive para siempre. Esto anticipa que los creyentes que duermen han de resucitar para estar con Él para siempre. El apóstol Pablo detalla las consecuencias de la resurrección de Cristo y afirma que esta es la garantía de los creyentes que mueren en Él. Hace referencia a la muerte como un sueño y no como el mal monstruoso que representaba para el paganismo y aún representa para los que no creen en Dios. Les habla de las primicias de las cosechas como referencia de la fecha en que se dedicaban las ofrendas de las primicias, justo con la resurrección de Cristo. Todos serán vivificados. Esa es una realidad gratificante específicamente para los que mueren en Cristo. Esos volverán a vivir. Al hombre le ocupó la responsabilidad de la muerte, porque la resurrección de los muertos vino al hombre. En Adán, todos los que han de morir, mueren. En Cristo, todos los que han de vivir, viven. Al grupo de los que estamos por Adán, pertenecemos por nacimiento. Al de los que están en Cristo, no se pertenece por naturaleza, sino por gracia, la cual no se aplica a todos, sino a los que creen. Y eso aparece en Efesios 2:8, que dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Y ya mirando el verso 23 al 25, vemos el punto de referencia, que es la segunda venida de Cristo, que sugiere una continua presencia. El proceso tiene un orden, y primero Cristo es, y luego que cuando regrese los cristianos lo seguirán. Al final, y la tercera parte, el fin de los tiempos, como la terminación de la historia del mundo. Da lugar a un intervalo entre la venida de Cristo y la consumación final del periodo para vencer todos los poderes opositores. Termina luego de dominar a todos, cuando el Hijo entrega el reino de Dios al Padre. Aunque todos serán resucitados, no significa que serán salvos. Cada uno tendrá su propio lugar. Cristo en el primer lugar. Luego, en segundo lugar, los piadosos, que son los que mueren en Cristo. Finalmente, los inconversos, los que están separados. La iglesia cristiana será juzgada en el primer turno, porque es su pueblo. Así seguirán el resto de las naciones. Reinarán como el Señor soberano del cielo y la tierra, hasta que todo esté sujeto a Él. Pasando al verso 26 al 28, cuando todas estas cosas ocurran, Cristo doblará la rodilla ante el Padre para que Dios sea todo en todos. Y vemos a Pablo cómo se enteró de que algunos hablaban sobre la resurrección de los muertos. Se plantearon preguntas tales como: ¿resucitarán los muertos? ¿Cómo es la naturaleza del cuerpo resucitado del creyente en Cristo? Y para la mentalidad de ellos en el siglo I, la mortalidad del alma era algo incuestionable, cierto para la mayoría de los paganos. Le parecía absurda la resurrección del cuerpo, y algunos cristianos pensaban en la vida eterna de acuerdo con la inmortalidad del alma. En términos de la verdad positiva, el Cristo resucitado de entre los muertos ofrece la certeza de la resurrección humana, que no es otra cosa que la conquista de la muerte. Y hermanos, ellos pensaban que este cuerpo era una prisión, y ellos entendían que al morir salías de esa prisión, la persona. ¿Qué pasa? Que al predicarse la resurrección de las personas, cuando aceptaban al Señor
iban a resucitar en un cuerpo incorruptible, ellos no lo podían entender porque ellos pensaban, eso quiere decir que vamos otra vez a volver a esta falta de libertad, a estas cadenas, a estos barrotes. Vamos a volver otra vez, que así era que ellos veían el cuerpo. Así que aquí está Pablo tratando de vencer, ayudar, orientarlos en esa área que ellos tenían tantas dudas por tantos años pensando, ¿verdad?, de esa forma incorrecta. Pablo maneja varios asuntos y establece verdades con el tema de la resurrección de Jesús, que fue un acontecimiento histórico, ni espiritual ni místico. Además, la resurrección es un elemento crítico en el plan eterno de Dios para establecer el dominio de su reino. También nuestra resurrección transforma la mortalidad a inmortalidad, de ser pecador a ser inocente, de ser semejantes a Adán a ser semejantes a Cristo. La esperanza de la resurrección provee a nuestra vida en la tierra un nuevo enfoque con un nuevo significado. Nos dedicamos a vivir para Dios, confiados de que en Él, Señor, nuestro trabajo no es en vano. Y repito esa última frase, ¿verdad? Confiados de que en el Señor nuestro trabajo no es en vano. Y con esta frase tan preciosa que también nos recuerda, ¿verdad?, las frases más usadas para el Señor, nada es en vano. Así que, hermanos, vamos a mirar el resumen de esta lección cortita y concisa. No le temamos a la muerte, porque la muerte no es el final. Bien, el resumen dice así: toda doctrina que niega la resurrección de Cristo debe proveer las razones, postulados, conclusiones, entre otras, que la fundamenten. La resurrección de Cristo no solamente las posee, sino que Dios mismo se encarnó en el Hijo para modelarlo con su propia vida, su muerte y resurrección. Es una certeza que el ser humano ha de resucitar, así como todos hemos de morir, para salvación o para condenación. Leemos la referencia en el texto que señala el final de la historia. La vida terrenal termina cuando el Hijo entrega el reino al Padre. Amén. Y así terminamos esta lección. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente, y les invito a hacer la oración que aparece en sus pantallas. Señor Jesús, bendecimos tu nombre y damos gracias por las maravillas que ofreces a la humanidad. Gracias por la muerte y resurrección, que no solamente nos regala la salvación y vivir en tu gracia, sino que pone en perspectiva la eternidad. Gracias por tu plan divino para todos. Ayúdanos a valorar la vida aquí en el mundo donde vivimos, y acompáñanos en nuestro peregrinar hasta lograr alcanzar tu reino y vivir eternamente contigo. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.